Es un gusto para mí, una vez que se hayan conectado, deseando que se encuentren bien. Hoy nos toca ver un tema muy interesante, como todos, ¿verdad? Este es: el alma anhela satisfacción. El alma anhela satisfacción. Y los versículos que vamos a tocar el día de hoy son del Salmo 63, tres versículos, del primero al tercer versículo. Y nos dice la Escritura: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Los salmos, hermanos, tienen como propósito expresar y proporcionar poesía para la alabanza, la oración y adoración a Dios. El libro de los salmos es un himnario israelita, y estos salmos, ¿verdad?, son una recopilación de muchos cánticos y relatos poéticos. Unos son de pedir auxilio. Estos salmistas se encontraron en momentos turbulentos. Otros salmos, ¿verdad?, piden justicia de Dios. Otros son de pedir sabiduría, de expresar alegría también a Dios por sus hechos, y otros de manifestarle las tristezas que nos embargan en la vida. Y nadie estamos exentos, todos estamos, ¿verdad?, en esta vida donde nos enfrentamos con vicisitudes difíciles. Entonces el libro de los Salmos, ¿verdad?, tiene varios autores y nos va a ayudar mucho cómo estos salmistas imploraban a Dios en las circunstancias que ellos tenían. Pero este salmo es un tipo de lamento personal del rey David. Es un salmo del rey David, pero también él pone la confianza en Dios. Cuando David escribió este salmo, pasaba por uno de los momentos más dolorosos de su vida. Sin embargo, en vez de mirar, ¿verdad?, esa situación, su mirada estaba puesta en Dios. Él sabía que le podía faltar todo, pero no podía vivir sin su comunión con Dios. Entonces, cuando David escribió este salmo, se encontraba en el desierto, huyendo de su hijo Absalón, quien le perseguía para quitarle la vida. Este hijo de David había tomado el trono de su padre por medio de un golpe de estado que sorprendió al rey y a la nación. En la Biblia, el desierto representa los momentos de luchas, los momentos de prueba de la vida en los hijos de Dios. Y es el lugar donde somos probados como el oro, así como se refina el oro, y llegamos a experimentar grandes aflicciones. En su aflicción, David no sufría por causa de la corona que había perdido, sino por la traición, imagínense, de su hijo que tanto amaba. ¿Cuántas emociones ahogaban su pecho y cuántos pensamientos lo llevaban al pasado? De seguro él recordaba que lo que estaba pasando era una consecuencia, ¿verdad?, del gran pecado que años atrás había cometido con el adulterio de Betsabé y el autor del asesinato de su esposo de ella. El Señor lo había perdonado, pero hay consecuencias del pecado. Por eso el Señor nos pone su palabra para que no caigamos en los mismos errores de estos hombres que también que eran frágiles. Eran hombres imperfectos como tú y como yo. Pero aunque David le dolió que su hijo se rebelara contra él en esos momentos de sufrimiento, lo que más extrañaba y anhelaba era el poder y la gloria de Dios. Él supo valorar más a Dios que el reino que tenía y aún con todas sus posesiones. Por eso él expresa como una oración: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El propósito, hermanos, del salmista es expresar su sed, una sed intensa por el Dios verdadero. Y pensando en esto, ¿qué es lo que motivó a David a sentirse con esa necesidad de Dios para expresarlo de una manera tan profunda? ¿Y por qué estaba necesitado por Dios? El primer verso nos dice: mi alma
mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Y esta expresión, hermanos, nos lleva, ¿verdad?, al primer propósito de su ser, que es ver las obras de Dios. A pesar de que sentía él una gran necesidad de Dios, David quería proclamar que no había otro Dios en su vida. Nadie más ocupaba ese lugar. Esta parece ser una declaración sencilla, pero en realidad no comprendemos cuán profundo e impactante es declarar a Dios como nuestro Dios. Muchos pueden decir las mismas palabras, pero solo un verdadero adorador las dirá de todo corazón. Al ser un verdadero adorador, David propuso en su corazón buscar a Dios desde temprano, dándole al Señor el primer lugar en su vida. Recordemos que en las Escrituras nos dice que el Señor ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Los que madrugan para buscar la sabiduría son los que se esfuerzan y buscan oportunidades para alcanzarla. Se otorga especialmente a los que con interés y fe la suplican a Dios en oración. Las riquezas que la sabiduría ofrece son duraderas. Recordemos que Cristo es nuestra sabiduría y ahí empieza esa sabiduría, no terrenal, sino esa sabiduría de lo alto. Entonces, hermanos, buscar a Dios es acercarnos en oración de fe y adoración en el Espíritu. No lo podemos encontrar en lo natural, dependiendo de nuestros 5 sentidos. Necesitamos postrarnos cada día con una humildad de corazón, porque lo necesitamos. Así se sentía este un rey que gobernó 40 años Israel, imagínense, postrándose ante Dios, diciéndole que lo anhelaba. Por esto, el mundo, hermanos, es un desierto espiritual, donde escasea la vida de Dios, a causa de su enemistad contra Dios. Pero en el Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esta palabra, hermanos, no es una sugerencia, sino un mandato que hacemos bien en obedecer, porque esto nos va a traer bien. Porque solos no vamos a poder, somos incapaces de resolver problemas de cualquier índole. Solos no vamos a poder. El mismo Jesús nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso la importancia de que cada día tenemos que presentarnos ante este Rey para escucharnos y para ayudarnos. Por eso David continúa diciendo, mi alma tiene sed de ti. Todos hemos sentido sed en nuestra boca y sabemos que esa sed manifiesta una necesidad de agua y ningún otro elemento más la puede saciar más que el agua. De la misma manera, nuestra alma también experimenta una sed por la presencia de Dios, porque Él es el agua de la vida. Para comprender esto debemos ponernos en esa posición, tal vez en un desierto, donde hace mucho calor y no encontramos sombra para refrescarnos y no hay agua para beber. Así se siente nuestra alma, necesitada de Dios, necesitada de beber de Él los ríos de agua viva. Nadie, hermanos, ni nada en esta vida podrá saciar la sed de Dios en nuestros corazones. Y aún así muchas veces tratamos de saciar la sed de nuestro interior con otras cosas, pero siempre vamos a tener esa sed. Nosotros dejamos más bien el que Dios llene esa necesidad. Nos dejamos engañar, hermanos, del enemigo a veces, quien nos hace creer que no es sed de Dios lo que sentimos, sino una necesidad de adquirir posesiones, fama, reconocimiento, entre otras cosas. Pero el que conoce a su Dios no será confundido jamás y podrá decir como David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David, hermanos, deseaba tanto la presencia de Dios en su vida, por eso decía, mi carne te anhela. Él expresaba que su necesidad abarcaba su interior y su exterior. Todo su ser clamaba a Jehová por las aguas refrescantes de su espíritu. El salmista en el Salmo 63:2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
El salmista dice: mi alma te anhela para ver tu obra. Y esta obra se manifiesta en dos características que nos da a entender. David, hermanos, hace memoria de aquellos tiempos cuando adoraba en el santuario ahí en Jerusalén, aquellos momentos inefables, cuando con gran emoción contemplaba y veía a Dios en todo su poder y su gloria. Ahora su alma no puede estar contenta con nada menos que una nueva revelación del Señor en esplendidez y también en su fortaleza. En primer lugar, para ver el poder de Dios, y en segundo lugar, para ver su gloria. Ese poder, hermanos, se manifiesta en las Escrituras. Y vemos ahí en Romanos 1:16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el poder de Dios, que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar gente. Hay héroes de la fe, pusieron su fe en Dios porque vemos cómo fueron transformados, cómo Dios los fortaleció en momentos de debilidad. Vemos cómo también Pablo fue transformado de una manera sorprendente cuando él perseguía a la iglesia, creyendo que él estaba sirviendo a Dios, pero estaba dando coces contra el aguijón. Pero Dios lo transforma, cambia su corazón, su manera de ser, esa presencia de Dios, y se postra y le adora para servirle. Fue un hombre que dio toda su vida por amor a Dios. Eso es lo que el Señor hace. Por eso el salmista está sediento de Dios, porque desea conocer su poder. Y apliquemos este pensamiento a nosotros. ¿Cuál es nuestra sed? El salmista, hermanos, dice que está sediento de dos cosas. Primero, del poder de Dios. Y este poder de Dios es el Evangelio que penetra en el corazón del hombre. Es el poder de Dios que alcanza a cubrir el mundo entero. Y en el libro de los Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que la palabra de Dios define muy sencillamente qué es el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio, que penetra, que llega profundamente a nuestro ser interior, viene hacia nosotros y se deposita en nosotros a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y para poder testificar y para poder vivir como verdaderos cristianos, para poder vivir victoriosos, es necesario entonces tener ese poder que comienza con el Evangelio, y lo confirma la presencia del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Llenos de ese poder, podemos entonces ejercitar de una manera exitosa el trabajo para Dios. ¿Estamos sedientos de conocer el poder de Dios? En segundo lugar, hermanos, dice el salmista: mi alma tiene sed de ti para ver tu poder y tu gloria. Allí en Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es esa gloria de Dios? La gloria de Dios se ve expresada y manifestada en que Dios creó todas las cosas, las que vemos y aún las que no vemos. Y su gloria es que Dios es el autor, hermanos, de todo lo que podemos ver y no ver. Vemos la expansión, su grandeza. Adorar a Dios, hermanos, es tener la disposición de hacer las cosas para su gloria, no para la gloria del hombre, es para su gloria, respetando su palabra para no caer y no desagradarle a Él. Así podemos adorar a Dios. Por eso debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y nuestro corazón siente esa necesidad de darle la gloria a Él por todos sus hechos, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cada mañana vemos su misericordia, en la noche vemos su fidelidad. Vemos que la expresión del salmista, hermanos, es esta, que está sediento de Dios, que esa sed de Dios se manifieste en sus obras. ¿Cuál es la obra de Dios? El poder espiritual que puede impartir al ser humano, y también la manifestación de lo que ha hecho en este mundo, su maravillosa creación. En su desierto, hermanos, David necesitaba ver el poder
y la gloria de Dios de la misma manera que la había visto en el santuario. El refrigerio de su presencia nos renueva y nos ayuda a seguir adelante cada día. ¿Cuántas veces nos sentimos débiles, que ya no podemos, que queremos tirar la toalla y queremos ya partir? Sin embargo, el Señor nos dice, todavía no es tiempo. Todavía tengo que hacer cosas para ti. Y tú tienes que hacer cosas a lo que yo te mande. Es lamentablemente, hermanos, que hoy en día la tierra seca y árida no sea el desierto de Judá, sino muchos santuarios carentes de la gloria de Dios y del poder del Espíritu Santo. Ojalá que como creyentes, hermanos, tengamos esa hambre que atrae a la gloria de Dios a nuestras vidas. El creyente verdadero se levanta con la sed de las consolaciones que el mundo no te puede dar. Solamente Dios es el Padre de toda consolación y tiene el recurso inmediato de la fuente del agua de vida por medio de la oración y meditando en su palabra. Ahí Dios te habla en su palabra, te consuela, te fortalece, te da vigor. Por eso el creyente verdadero está convencido de que nada de este mundo puede satisfacer las necesidades. Las riquezas no te van a dar esa satisfacción, ni tampoco menos los deseos del alma inmortal. La necesidad del alma anhela ver su gloria, del salmista. Nuestra alma anhela ver la gloria de Dios y ver sus maravillas, ser testigos, ¿verdad?, de su poderío, que no tiene límites. Nuestra alma se regocija en Dios, como si en ese desierto encontráramos una sombra que nos cubra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es esa sombra bajo la cual estamos seguros. Nuestra alma siente ese regocijo al estar en la presencia de Dios. El Salmo 63:3 nos dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. El primero de lo que vemos aquí es la misericordia de Dios, que se manifiesta sobre el ser humano. Dice en Deuteronomio 5:10, yo hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay una condición, hay una promesa de misericordia para aquellos que ponen por obra lo que Dios nos manda. Dios dice que hace misericordia a millares, a los que aman a Dios, no a los que lo aborrecen, solo a los que aman a Dios. ¿Y cómo debemos amar a Dios? En Deuteronomio 6:5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón es amarlo con el más profundo de nuestros afectos, de desearle a Él, de desearlo siempre. Amar a Dios con toda el alma es amarlo con toda nuestra inteligencia, con todos nuestros pensamientos. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas es amarlo con nuestra energía. Darnos a Dios, trabajar para Él, trabajar para su iglesia, hasta que Él nos llame a su presencia. Este verso, hermanos, quiere decir que el cristiano no tiene excusas de no poder ir a la iglesia, de no poder orar con los hermanos de la iglesia, de no poder participar o colaborar en la iglesia. Pues Dios dice que si le amamos, debemos amarle en esos 3 niveles. Primero, con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro afecto. Debe ser dirigido a Él, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en segundo lugar, con toda nuestra alma. Ese es el aspecto inteligente de nuestra vida. Debemos de llenar nuestra propia mente en los pensamientos de Dios. Y en tercero, con todas nuestras fuerzas, debemos tener nuestra energía dispuesta en favor de un Dios vivo y poderoso. Dice la Escritura que Dios tiene misericordia de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, la primera condición es que Dios tiene misericordia de aquellos que le aman, es decir, aquellos que tienen amor por Dios. Y la segunda condición es que Dios tiene misericordia para aquellos que guardan sus mandamientos, es decir, que estos practican el amor de Dios manifestado en obedecerle y hacen su voluntad. Una persona, hermanos, que desobedece los mandamientos de Dios es una persona que no le ama. Jesús, el Hijo de Dios, guardó los mandamientos de Dios
y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuántas oportunidades tiene el ser humano en experimentar la misericordia de Dios? David tiene sed de Dios para experimentar su misericordia. Por la misericordia de Dios, hermanos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y este es un punto tan importante como para poder tu corazón estar agradecido y adorarle y alabarle por sus misericordias, porque son nuevas cada mañana y grande ha sido su fidelidad, no porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios. Las misericordias de Dios, hermanos, se renuevan cada mañana y cada mañana Él nos sostiene. Por eso debemos, hermanos, saber que nuestra vida no nos pertenece. Y debemos decir como el apóstol Pablo que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que satisfaga esa alma, todo el ser que necesitamos y que nos perdone, porque si hemos vinculado nuestro camino hacia donde Él nos pide, hacia otro camino que Él nos pide, pidámosle perdón. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti. Tú eres el único que puede satisfacer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero también, Señor, hay promesas para aquellos que te buscan y solamente son aquellos que te aman. Hay misericordia para aquellos que hacen tu voluntad y te obedecen y muy de temprano te buscan, Señor. Ayúdanos a desearte más que el oro, más que las piedras preciosas, y darte a ti el primer lugar, porque es uno de los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Bendícenos, Señor. Sabemos que nuestro corazón cambia, nuestro corazón es perverso, siempre quiere y anhela las cosas que tú no quieres, pero ayúdanos, necesitamos tu ayuda, sabiendo que tú, como dices, sin mí nada podéis hacer. Ayúdanos a amarte, a guardar nuestros mandamientos con amor y ser agradecidos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.